SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, multa a Airbnb. Porque Consumo ha multado con 64 millones de euros a Airbnb por permitir anuncios sin licencia. La sangría es importante porque la multa son 6 veces los ingresos que esa compañía habría logrado con estos anuncios. Pero más allá de este capítulo concreto, el movimiento tiene dos tiempos. Primero, controlar a Airbnb en el corto plazo y segundo, limitar la subida del alquiler a largo plazo. Vamos a leer si funciona lo uno, si funciona lo otro. Implicaciones de una sanción que es la segunda más alta impuesta por Consumo en su historia, tras 108 millones que multaron a Ryanair. Hoy, lectura de una sanción histórica y análisis de su efectividad práctica. Hoy, multa a Airbnb en Hora 25 de los negocios. Hoy el Ministerio de Consumo ha anunciado una sanción por el valor de 64.055.311 euros a la multinacional Airbnb por infracciones a la normativa de consumo. Con esta intervención, que supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, reforzamos nuestra tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda. Es saben, el ministro Bustinduy. Es la multa a Airbnb. Consumo multa a Airbnb con 64 millones de sanción por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia. Es 6 veces los ingresos que esta compañía lograría con esos anuncios. Con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones. Es efectivamente la segunda mayor sanción impuesta por el Departamento de Consumo a una sola empresa. La más alta fue 108 millones sobre Ryanair. El gobierno está lanzando un mensaje a una compañía y a un sector, el sector del alquiler vacacional, a corto plazo. Pero está lanzando un mensaje de política de vivienda a largo. En este país se va a cumplir la ley. Y no hay empresa, por grande o poderosa que sea, que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley o que sea contrario a la ley. Y especialmente en el ámbito de la vivienda, es fundamental que los poderes públicos hagamos cuanto esté en nuestra mano para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y, desde luego, para poner coto a las prácticas de especulación que están secuestrando el derecho constitucional a la vivienda y asfixiando la vida cotidiana de millones de familias. Todo esto es un camino que arranca hace aproximadamente 2 años, cuando a Airbnb se le da la orden de retirar 65.000 anuncios al considerarlos ilícitos. Son anuncios que no incluyen el número de licencia o de registro o que tienen números de licencia y de registro que no son los correctos ni los expedidos por las autoridades. Desde entonces hasta hoy ha habido un tira y afloja con una compañía que finalmente retiraba en torno a 5.000, pero que tras muchas resistencias ha acabado en sanción. Sanción, ¿con qué detalles, con qué letra pequeña y sobre todo con qué fondo en materia de vivienda? Porque esto no es lo único. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué letra pequeña hay en todo esto? Bueno, en el caso de Airbnb, Consumo ha detectado 4 infracciones. La primera, la falta de un número de registro que identifique el alojamiento turístico, como obligaban distintas normativas autonómicas cuando se inició el expediente, o hacerlo con un número que no es real. También la publicidad engañosa por no identificar a los anfitriones reales de la vivienda. Se daba a entender que eran particulares cuando en realidad detrás lo que había era una empresa con decenas de inmuebles. Todo esto se consideran faltas graves y suponen el grueso de la sanción del Ministerio de 64 millones de euros. Además, hay 3 faltas leves, una de ellas por obstrucción o por negarse a suministrar los datos requeridos por Consumo durante la instrucción del expediente. La de Airbnb es la última y la más cuantiosa, pero ya la semana pasada el Ministerio de Consumo sancionó a otra inmobiliaria, Alquiler Seguros.
En ese caso fue con 3,6 millones de euros por cláusulas abusivas contra los consumidores. El Ministerio identificó 5 infracciones muy graves y una grave, como obligar a los inquilinos a contratar un seguro del hogar o un servicio de atención al inquilino sin haberlo solicitado. Hay además, Javier, un tercer expediente en marcha contra una inmobiliaria de ámbito nacional, de la que el Ministerio no ha revelado el nombre todavía porque se está instruyendo. En ese caso es por posibles cobros ilegales a inquilinos y obligarles, como en el caso de Alquiler Seguro, al contrato de servicios no solicitados. Así que aquí a corto plazo se está jugando Airbnb, pero a largo plazo el Ministerio de Consumo está entrando en el mercado de la vivienda. A corto plazo, Airbnb previsiblemente va a agotar todas las vías judiciales a su alcance. Eso significa que previsiblemente reclamará hasta la Corte de Luxemburgo y que previsiblemente el pago de esta sanción puede demorarse más de un año. A corto plazo se está jugando esto, pero a corto plazo está quedando demostrada la que se conoce como paradoja tecnológica de Airbnb. Airbnb es extraordinariamente diligente en detectar fraudes. Retira, por ejemplo, las viviendas que no existen. ¿Por qué? Porque si hubiera mucho fraude en Airbnb, su negocio no funcionaría. Nadie alquila si sabe que 1 de cada 3, 1 de cada 2 viviendas no existe. Así que Airbnb no puede permitirse que un alquiler no sea real. El negocio plagado de fraude no sería negocio. Así que Airbnb demuestra una enorme habilidad en eliminar el fraude. Pero es muy lento, es muy torpe y aparentemente es poco rápido en cumplir la ley, en exigir cosas que son registros, son permisos, pero son leyes. Así que Airbnb dice no tener medios para cumplir una norma que en su día se aplicaba y se aprobaba con esta medida y con esta intención, la de resolver la paradoja tecnológica de Airbnb. No se puede ser tan hábil para detectar el fraude y tan torpe para poder atribuir quién es realmente el dueño. Este era uno de los objetivos que marcaba Óscar Matute. Pues lo que pretendemos es que se regule y se controle la publicidad y la publicación de los anuncios en grandes plataformas digitales. Tan solo eso y nada más que eso. Porque una vivienda irregular que obtiene una contraprestación económica por su alquiler en unos de días o de temporadas cortas, lo hace causando perjuicios a los vecinos, que ven soportando una vivienda turística que no ha pedido licencia, que no tiene registro de actividad. Porque cada uno de esos beneficios para Airbnb deja perjuicios para los vecinos. Así que lo que se buscaba era este registro para tener claramente medido. La cuestión aquí, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Es si ha aflorado todo o si sigue habiendo todavía mucho Airbnb sin licencia operando. Bueno, desde que este registro es obligatorio, unos 300.000 pisos turísticos en toda España han conseguido ese código para poder operar. El 1 de julio entró en vigor lo que el Gobierno bautizó como ventanilla única digital, que es básicamente ese registro estatal que solo da licencia a esos pisos turísticos que cumplen con toda la normativa, incluyendo la autonómica y la local. Es una herramienta que ha permitido dibujar además un mapa exacto de dónde están esos pisos. 1 de cada 4 está en Andalucía, que es la región con mayor número de ellos, seguida de Canarias con un 17%, de Cataluña con un 16% y de la Comunidad Valenciana con un 14% de todos esos alquileres. Es llamativo además como en varios pueblos de Fuerteventura, por ejemplo en Canarias, ya hay más de un piso turístico legal por cada 10 vecinos. Y luego está la otra cara, porque desde que este sistema está en vigor, unos 53.000 pisos, según los datos más actualizados, han visto rechazado ese permiso, es decir, han intentado operar, pero no han conseguido la licencia y por tanto deberían haber salido de esas plataformas. Así que lo que tenemos ahora mismo a corto plazo es esto, una batalla porque 1 de cada 6 Airbnbs ahí fuera, 1 de cada 6 deberían estar fuera del mercado del alquiler. Eso obviamente a corto plazo baja la presión. Pero la batalla no es de corto plazo, la batalla es de largo y es el papel que Airbnb tiene en el precio de la vivienda y sobre todo en el precio del alquiler. ¿Por qué? Porque en España hay, técnicamente, según el INE, 381.000 pisos de Airbnb, llámenle Booking, llámenle Expedia, pero 381.000 pisos turísticos. Esta es la cifra a mayo de 2025. Y sobre todo, porque no solamente hay muchos 381.000,
cada vez hay más. Han subido un 9% frente al año pasado. Salvo Baleares, Lleida, ojo, y Madrid, donde han bajado un 4,6%, salvo en Baleares, Lleida y Madrid, en todos los demás sitios están subiendo. Y en Madrid están bajando precisamente por presión desde el Ejecutivo Central. El alcalde ha confesado que el 92% de los apartamentos turísticos en la ciudad de Madrid son ilegales. Si conseguimos abordar esa ilegalidad, si intervenimos, si negamos que sigan existiendo ese tipo de alojamientos, no tendremos solo las 12.000 viviendas de la Operación Campamento, tendremos 24.000 viviendas para dar respuesta a los madrileños. Esa era la lectura que hacía el Ministerio de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez. ¿Dónde están? Pablo Anzola dibujaba un mapa general, el INE dice: un reparto geográfico muestra que hay costas e islas al rojo vivo. Málaga es la capital del Airbnb en España. De nuevo, llámenlo Expedia, llámenlo Booking, pero hay 48.000 pisos turísticos allí. La mitad de los que tiene Andalucía, la mitad están en Málaga. Y lo más preocupante, de nuevo, no es solo el cuánto, sino el cuánto están creciendo. El número de alojamientos turísticos ha crecido un 18% en Málaga en el último año, un 17,97% para ser exactos. Así que Málaga es el ejemplo de lo más temido en Airbnb en 3 cómodos fascículos, porque Airbnb canibaliza toda la fauna local en 3 cómodos pasos. Primero, esto comienza siendo un problema para algunos vecinos. Hay viviendas de uso turístico, ¿vale?, que están alquiladas durante el año. Lo que pasa que luego en la temporada de verano, pues esas personas dejan de estar allí y las alquilan por días en verano. Entonces, 2. Termina expulsando literalmente a todos los vecinos. Esto contaba Mercedes. En mi edificio ya hemos votado, hemos decidido que no por más de los 3/5, que es la mínima necesaria para poder aceptar esto. Si alguien quisiera abrir un piso turístico aquí... Y 3, termina canibalizando hoteles, negocio turístico, termina abaratando todo eso. Óscar Perelis, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Pero lo que vemos es un crecimiento realmente preocupante del número de viviendas turísticas. Esto es información del INE también. Desde 2022 a 2025 las viviendas turísticas han crecido un 20%. Esto significa 206.000 viviendas turísticas más. Hoy hay en los 728 destinos del litoral más plazas en vivienda turística que en hoteles, 1.200.000. Así que la sanción de hoy juega precisamente a un torniquete en el precio del alquiler a largo plazo. Si Airbnb deja de estar tanto, los precios dejan de subir tanto y se deja de marcar una referencia a todas las residencias, especialmente en 3 territorios donde Airbnb tiene casi poder de mercado, porque pese a que no tiene una cuota mayoritaria, sí es cierto que son muchas las viviendas de Airbnb sobre el total censado. Esos 3 puntos son, además de Andalucía y de Málaga en concreto, esos 3 puntos son la Comunidad Valenciana, donde hay 59.000 viviendas de Airbnb, la mayoría en Alicante. La segunda, Cataluña, donde hay otras 52.000 viviendas. En Cataluña se ha dicho mucho, quizás no hecho tanto. El hecho de no renovar licencias de apartamentos turísticos a partir de noviembre del 2028 y, por lo tanto, en la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Ese es el alcalde Colboni y el tercer punto es Madrid, donde casi hay 20.000 viviendas de Airbnb. Pero preocupan especialmente en zonas donde, ya digo, o crecen mucho o son un porcentaje significativo. Y están creciendo mucho en la España interior. En Badajoz el número de Airbnbs ha subido un 19,5%. En Burgos un 19,2%, otro 19,2% en Jaén. Ávila, Segovia, registran subidas de casi el 18% y están aflorando fruto primero de estos registros y segundo de una especie de efecto cinturón por el que ya da igual donde uno esté, los puntos calientes cada vez son más amplios. Los radios de acción de Airbnb, los radios de impacto son cada vez, decía Mabrián, cada vez más largos. Nuestra experiencia nos dice que en el momento en que las administraciones empiezan a monitorizar de una manera
muy granular este tipo de información y pueden activar esta información para comunicar a los propietarios o a los gestores o a los tenedores que se está incumpliendo, aflora muchísima oferta que es realmente legal y que estaba anunciada sin una licencia. Así que esto crece mucho en lugares, ya digo, de la España interior, Badajoz, Burgos, Jaén, Ávila, Segovia, pero esto sobre todo pesa mucho en Baleares, Canarias, donde la ratio de pisos turísticos frente a la de viviendas censadas es alta, muy, muy alta. Así que hoy la sanción a Airbnb juega en dos terrenos, el del corto plazo, el de controlar Airbnb, y el del largo plazo, el de controlar los precios de mercado de alquiler y de vivienda en general. Jaime Palomera, director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana, autor del libro El secuestro de la vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empecemos por el corto plazo, ¿efectiva esta sanción para controlar Airbnb? Bueno, lo que sabemos por la evidencia científica es que cuando hay un aumento importante del número de viviendas que van pasando al mercado turístico en un determinado municipio, esto lo que genera, evidentemente, es mayor escasez de vivienda para los residentes, pero en segundo lugar, como apuntabais, los precios también se ven hinchados, ya no solo en el mercado turístico, sino especialmente en el mercado residencial. Es decir, que en un bloque o un barrio donde hay un aumento significativo de viviendas turísticas, hay un aumento de precio de las viviendas en alquiler tradicional. Por lo tanto, es importante que haya una reducción, porque si hay una reducción del número de viviendas turísticas, debería producirse el efecto inverso, es decir, de enfriamiento de los precios, aunque por supuesto este no es el único factor que incide en el aumento de precios de la vivienda en España, pero sí que hay estudios, ya tenemos algunos estudios que hacen simulaciones, y lo que plantean es que con una reducción significativa de la oferta de viviendas turísticas debería producirse un enfriamiento del precio de la vivienda en general. Ahora bien, también tengamos en cuenta que estamos hablando de una parte del mercado turístico, es decir, la sanción toca una parte, que es una parte importante, pero no es todo el mercado de viviendas turísticas. ¿Qué más se ha de hacer si esto busca contener precios de alquiler? Si esto solo toca una parte, ¿qué otras partes, qué otras acciones han de tocarse? O sea, el problema principal es que en muchos municipios es perfectamente legal convertir una vivienda que fue construida y diseñada para ser para los vecinos, para los locales, los residentes, convertirla en un piso turístico. Esto es perfectamente legal. Entonces aquí hay un problema de que, claro, la competencia es de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en los últimos años han dado licencias. En algunos casos son licencias a perpetuidad. Y por lo tanto, lo que ha hecho Cataluña justamente es aprobar una ley que dice que incluso las licencias a perpetuidad no van a servir a partir de 2028. Ha logrado encontrar la vía legal para que esto deje de ser una realidad. Pero hay otra vía, hay una vía de la que se habla muy poco, que es la fiscal. Ahora mismo tengamos en cuenta que las viviendas de uso turístico en España prácticamente no pagan IVA. Tienen un IVA subreducido. Es decir, que es una actividad económica que está bonificada fiscalmente comparada con otras actividades económicas productivas. Y por lo tanto ahí tenemos evidentemente un problema, porque digamos que la administración, el Estado, mediante esa bonificación fiscal, está incentivando, está animando a la ciudadanía a que convierta los pisos en viviendas turísticas porque, como digo, tributan menos. Por lo tanto, esa es una vía clarísima también que consistiría en, por lo menos, que el IVA de las viviendas turísticas sea el mismo que cualquier actividad económica, del 21%, pero incluso la Administración se podría plantear una fiscalidad específica para esta actividad económica que la penalizara. Y al mismo tiempo, la misma Administración puede bonificar fiscalmente a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler residencial, alquiler, digamos, de toda la vida, normal y corriente, para hacer que esas viviendas vayan del mercado turístico al mercado residencial, al mercado de alquileres de 5 años.
Pues director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana, autor del libro El secuestro de la vivienda, Jaime Palomera, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Un placer, muchas gracias. Hoy esta es la sanción, hoy es histórica, 64 millones de euros y hoy el protagonista en dos tiempos. Vivo aquí desde hace más de 50 años. Es una ciudad que conozco y adoro y la culpa es suya por ser como es, acogedora, amable y generosa. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados, hoy el IBEX marca otro récord tras récord. Llevamos un año de subidas espectaculares. Hoy más de 17.000 puntos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hoy todavía más. Sí, de hecho, hoy el IBEX se anota otro 1% a su favor, con un comportamiento muy destacado del sector bancario. De hecho, es Bankinter quien lidera la sesión. Se anota un 3% a su favor. En la parte baja de la tabla, en el rojo, es Inditex quien cae en el entorno del 2%. Estamos a la espera de que el jueves el Banco Central Europeo en principio mantenga tipos de interés, pero ahora mismo da la sensación de que nada para esta racha, nada para este rally de diciembre. Javier Cabrera, analista de mercados, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto más tira esto? Bueno, de momento la tendencia es bastante positiva. Diría que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, es verdad que hay algo más de dudas y además los inversores que operan, digamos, en divisa euro, pues este año tampoco han tenido el mejor de todos porque el dólar ha sufrido una depreciación importante. Pero bueno, centrándonos en España, yo creo que el recorrido ya es bastante más reducido de cara al 26 porque los múltiplos a los que cotiza son bastante exigentes y sobre todo si tenemos en cuenta que la banca es posible que no tenga el crecimiento que ha tenido este año. 2026 no va a ser año de, no sé si euforia, al menos no tanta euforia. Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que a día de hoy el IBEX 35 se ha anotado el segundo mejor año de su historia teniendo en cuenta dividendos. Lo normal es que tras un año récord pues haya un año más flojo. Esto no significa que se tenga que desplomar porque la realidad es que las compañías españolas que cotizan en el selectivo pues tienen una salud financiera bastante buena y en general no se ven grandes visos de crisis en los sectores en los que operan, pero sí que es verdad que lo normal sería que el desempeño pues fuera bastante más flojo. Al menos en términos generales, si nos vamos a valores concretos, pues sí que podríamos ver otro comportamiento. ¿Dónde estar? ¿Qué valores? ¿Dónde colocarse? Pues yo creo que valores orientados al consumo, que se han visto algo perjudicados en este 2025, podrían verse beneficiados en el 26, sobre todo por unas mejores expectativas de crecimiento en Estados Unidos, que ya indicó la Reserva Federal la semana pasada en sus proyecciones, y que podríamos ver también en las proyecciones de Europa, en las que va a lanzar el BCE esta misma semana. Y ahí pues nos iríamos a compañías como Puig, Inditex, que se han visto afectadas por la debilidad del consumo en sus sectores en concreto, pero que ya los últimos resultados han mostrado un repunte interesante, ¿no? La firma española pues batía expectativas y crecía ya doble dígito a tipo de cambio constante en el primer mes del último trimestre y Puig pues posiblemente se enfrente a un mejor desempeño, un mejor contexto, porque las firmas de lujo, sobre todo las de consumo o las de lujo aspiracional, han tenido un buen desempeño y los perfumes pues van detrás de ese lujo aspiracional. Última clave es la banca. La banca hemos visto valores como Caixa subiendo un 115%, hemos visto nombres que son absolutamente fulgurantes. ¿La banca todavía tira en 2026? Nosotros tenemos bastantes dudas. De hecho, es uno de los sectores que posiblemente pesen a la baja en el selectivo. Básicamente porque, además de las subidas que ya ha conseguido, pues esto le ha colocado a unos múltiplos que están en torno a un 30-40% por encima de su media de los últimos 3 años. Y la realidad es que ya en el último trimestre reportado, en el tercero de este año, el beneficio neto global de las 3 compañías creció, o mejor dicho, cayó un 0,5%, que no es preocupante ni mucho menos, pero ya demuestra que el crecimiento que vamos a tener en 2026 no va a ser para nada el que había estado obteniendo en los últimos años después de la subida de tipos. Ahora la bajada está empezando a hacer efecto y la cartera de crédito no está creciendo tanto como para compensar la caída del margen de intereses.
Pues Javier Cabrera, analista de mercados, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Así cerramos hoy el día en que hemos leído multa histórica a Airbnb. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.